¿Quién fue el peor maestro que jamás hayas experimentado? Tenía una amiga, teníamos unos 6-7 años, que acababa de enterarse de que sus padres se iban a divorciar y estaba bastante molesta. Pasó una pequeña parte de su descanso matutino llorando, pero después de que sus amigos la consolaran, estuvo bastante relajada durante el resto del día. Aproximadamente 4 horas después de descubrir que mi amigo estaba llorando en el patio de recreo, mientras todos estábamos haciendo el trabajo de clase, mi maestra se arrodilló junto a la mesa de mi amigo y le dijo en voz baja: «Deja tus problemas en casa». Por supuesto, mi amiga empezó a llorar de nuevo. ¿No sería triste pensar que el docente realmente decía no olviden sus pañuelos en casa y que todo este tiempo se haya malinterpretado? La idea de que una simple frase haya generado confusión a lo largo de los años resalta cuán fácilmente pueden surgir malentendidos en la comunicación. A veces, lo que parece obvio puede ocultar un significado diferente que puede pasar desapercibido. Mi hermana tenía una maestra de 6º grado que era madre de una de las compañeras de mi hermana. Esta niña era algo popular. De todos modos, para el cumpleaños de mi hermana, ella iba a tener una fiesta solo para chicas el viernes. Ella repartió las invitaciones y estaba muy emocionada. Llega el viernes y no aparece nadie. El lunes por la mañana mi hermana tiene que ir a la escuela y enfrentarse a todos, lo cual es bastante traumático en sí mismo, así que mi hermana se sentía fatal. Durante la fila de la mañana, esta maestra se acerca a mi hermana y le dice, delante de todos: «¿Sabes por qué nadie fue a tu fiesta? Porque le hice una fiesta a mi hija el mismo día y me aseguré de que nadie te lo contara». Esta es la razón por la cual ocurren tiroteos en las escuelas. Esa persona que se presentaba como docente en realidad era un matón. Tuve un profesor en la escuela de posgrado que parecía haber olvidado que el objetivo de impartir una clase era enseñar, no solo menospreciar a los estudiantes. Si le hacías una pregunta, te decía que buscaras en Google la respuesta porque estaba debajo de él para responderla. No nos permitían trabajar juntos en los deberes porque él no creía en eso. Si se frustraba especialmente durante la clase porque no estábamos rindiendo a su nivel, tiraba borradores de pizarra o bolígrafos. Nos dijo que compráramos un libro de texto, luego solo nos asignó tarea de un libro diferente, que nos permitió sacarlo prestado durante 24 horas, 4 de nosotros, un libro de texto. Estudiantes de ingeniería, con frecuencia solo teníamos 48 para hacer la tarea. Con frecuencia hablaba de lo terrible que era la educación aquí y de que él era un estudiante mucho mejor que nosotros. En esa clase no hubo aprendizaje, solo supervivencia. En esa clase no se aprendía nada, solo se trataba de sobrevivir. Como estudiante de ingeniería, tengo la impresión de que esta experiencia se extiende a toda la carrera. La prioridad es sobrevivir en el momento, mientras que el verdadero aprendizaje queda para ser recordado después. Ella fue mi profesora de español durante un semestre. Yo era una estudiante de español con sobresaliente antes de su clase. Reprobé su clase y luego volví a ser una estudiante con sobresaliente una vez que estuve con un nuevo maestro. Mientras tanto, los tontos de esa clase todavía conseguían C y B. Estoy convencida de que me parecía a su ex o algo así. A veces, tienes un profesor que simplemente no conecta contigo. Recuerdo a un profesor de matemáticas que era muy estricto. Antes de su clase, siempre sacaba buenas notas, pero con él, todo se complicó y terminé apenas aprobando. Después cambié de profesor y volví a tener buenas calificaciones. Es extraño cómo la química entre estudiantes y maestros puede influir tanto en el desempeño. Tenía un profesor de arte malicioso que solía decirme cosas como: «Wow, esto es muy llamativo, pero ya sabes, en el buen sentido». ¿Casi estridente? Como por llorar en voz alta, podría ser más de la mitad de tu edad, pero sigo leyendo. Sé que llamativo y llamativo no son elogios. Recuerdo a una profesora de arte que solía hacer comentarios raros sobre mis trabajos. Decía cosas como: «Esto es un poco chillón, pero de buena manera». Sabía que no eran halagos. Me molestaba un poco, porque a pesar de ser más joven, sabía que esas palabras no son para sentirse bien. A veces, la gente no se da cuenta de cómo sus palabras pueden impactar. Uno de mis profesores de informática. El inglés no era su primer idioma. Lo hablaba lo suficientemente bien como para entenderlo, siempre y cuando se apegara a su guión. Era uno de esos profesores que simplemente leían las diapositivas palabra por palabra y no decían nada más. Pero, obviamente estaba usando diapositivas que hizo otra persona. A veces no sabía una palabra o no podía pronunciarla. Si alguien le pidió que aclarara, no tenía la menor idea. Como si ni siquiera comprendiera las palabras que salían de su boca. Simplemente intentaba volver a leer la diapositiva palabra por palabra o decía: «Lo comprobaré más tarde».
Muy rápidamente se convirtió en uno de esos. Compraré el libro de texto y estudiaré más en lugar de perder el tiempo con esta mierda. Clases. En este momento hay una persona que está cursando un doctorado. Si se le plantea una duda sobre el material, simplemente repite lo que ya está en las diapositivas o transcribe ejemplos en la pizarra. Cuando revisa las diapositivas, comienza, se salta algunas, vuelve a las anteriores y luego avanza de nuevo. Aprender a través de Internet resulta ser una mejor opción, ya que el libro de texto de ciencias de la computación parece ser un gasto innecesario. Vaya, señor Smith. Enseñaba informática y tenía serios problemas de ira. Eso, combinado con una clase de alborotadores, lo llevó a salir aproximadamente una vez por semana. Eventualmente calmaría a la clase y se pondría a trabajar. Se concentraría en lograr que los alborotadores hicieran su trabajo para que el resto de la clase que quería aprender una mierda nunca tuviera ayuda si la necesitaba. Una vez encerró a toda la clase en el salón después de la escuela, ilegal, porque alguien robó una perforadora. Después de unos 20 minutos, el tipo que lo robó lo volvió a poner en su escritorio diciendo: está bien. Aquí está. Jesús, y explotó: no soy Jesús, soy el señor Smith. Era un profesor de mierda. En California, es permitido retener a estudiantes menores de edad en contra de su voluntad hasta aproximadamente las 16:30. No recuerdo la hora exacta. Mi maestra de cuarto grado, la señora Rowden, una dama súper religiosa que tenía favoritos, y no sutilmente, con sus alumnos, y yo definitivamente no era uno de ellos. Ella le dijo a mi mamá que yo nunca llegaría a nada y que la idea de que yo fuera a la universidad era una quimera. Envió a la mayoría de sus no favoritos a la escuela de verano ese año. La despidieron unos 4 años después de que dejé su clase después de toneladas de quejas de los padres y me graduaré en mayo con mi licenciatura. Chúpalo, Rowden. Descúbrela y envíale una carta breve de manera anónima. Me dijiste que nunca lograría nada. Te demuestro que estoy por graduarme de Universidad con una licenciatura. Fuiste un mal profesor y una mala persona, pero he tenido éxito a pesar de tus esfuerzos. Que te vaya mal. Atentamente, un estudiante que ya no está bajo tu influencia. Tuve un maestro en sexto grado que constantemente se metía conmigo por ser desorganizado. Un día, cuando no pude encontrar una tarea que debía entregar, él vino y pasó media hora sacando todo de mi escritorio y mostrándolo a la clase. Fue muy vergonzoso. Los educadores de este tipo son realmente problemáticos. Castigar mediante la vergüenza pública solo les da a los acosadores más herramientas para atacar. Es increíblemente inaceptable. Tuve un profesor de escritura argumentativa en la universidad que era horrible. No solo hizo un mal trabajo enseñándonos escritura argumentativa, lo sé porque lo enseño ahora y soy consciente de todo lo que hizo mal, sino que nos exigía estándares imposibles y simplemente inventaba tareas por capricho. Por ejemplo, un día estábamos discutiendo una lectura que él había asignado sobre cómo una tribu de Papúa Nueva Guinea trata a los cerdos. Era una discusión sobre cómo las diferentes culturas perciben la comida, y en medio de la discusión declaró: realmente no lo hago. No me gustan algunas de las suposiciones culinarias que hace en este artículo. Es una gran idea. Escribe un artículo de 3 páginas sobre las suposiciones culinarias que hace en este artículo para la próxima clase. Este tipo de tareas improvisadas se realizaban casi semanalmente y estaban por encima de las tareas que ya había planeado desde el principio. También era un calificador increíblemente duro y era casi imposible superar una vez en cualquier cosa que le entregaras. Fue uno de los únicos profesores a los que destripé en las evaluaciones de fin de semestre. Ahora soy profesor universitario y uno de los principios de mi filosofía de enseñanza es recordar todas las cosas que mis maestros y profesores que odiaba hicieron para que yo los odiara y no hagas ninguna de esas cosas. Me acuerdo de un profesor que tuve en la universidad, no sabía cómo enseñar bien. Siempre imponía tareas de la nada y sus criterios eran imposibles. Una vez, nos pidió un trabajo sobre un artículo justo en medio de una clase. Era frustrante y me di cuenta de que, al final, sus métodos no ayudaban a nadie. Ahora, trato de enseñar lo que me hubiera gustado recibir, aprender de esos malos ejemplos. Mi profesora de matemáticas de séptimo grado estaba tratando de enseñarnos proporciones. Luego se dio cuenta de que no sabía cómo dividir fracciones y, legítimamente, sacó la edición de nuestro libro de texto del maestro, usó la pizarra como espacio de trabajo y pasó en silencio los últimos 45 minutos de clase, aprendiendo a dividir fracciones. A veces los profesores no saben todo. Recuerdo a una maestra en séptimo que estaba tratando de enseñarnos sobre proporciones. De repente, se dio cuenta de que no sabía cómo dividir fracciones.
Se puso a buscar en su libro de texto y pasó casi toda la clase en silencio, aprendiendo a dividir fracciones en la pizarra. Fue un momento raro, pero nos enseñó que todos estamos aprendiendo. Mi profesora de inglés en 10º grado, que también enseñaba el anuario. Ella era un caso espacial absoluto. Ella constantemente olvidaba cosas. Si entregaste tu tarea y ella terminó perdiéndola, lo que sucedía con frecuencia, ella afirmaría que nunca la entregó y te daría un 0. También recibí más de una tarea que apestaba a orina de gato. Ah, y casi lo olvido. Nuestra gran tarea para el semestre era escribir una autobiografía que tenía que tener unos 10 capítulos aproximadamente. Tendríamos que reunirnos con ella individualmente y ella leería cada capítulo para sí misma y tú solo tenías que sentarte allí y esperar y luego discutirías. Con diferencia, las interacciones más espeluznantes que he tenido con un profesor. Mi profesora de inglés en 10º grado era un caso. Siempre olvidaba cosas. Si entregabas una tarea y ella la perdía, decía que nunca la habías entregado y te ponía un 0. Recibí trabajos que olían a orina de gato. Teníamos que hacer una autobiografía de 10 capítulos y leerla frente a ella. Las reuniones eran bastante incómodas. Sin duda, una de las experiencias más extrañas que tuve con un profesor. Mi profesora de química de 2º año en la universidad. Había pasado los últimos 8 años enseñando química a nivel de posgrado. Era su último semestre enseñando, así que no solo le importaba un carajo, sino que también era incapaz de simplificar las cosas para nosotros. Una niña le pidió una vez que volviera a explicar algo conceptualmente como ¿por qué A más B igual a E? Literalmente solo la miró por unos segundos y dijo ¿por qué A más B igual a E? Hice mucho autodidacta ese semestre. Ese profesor tenía una forma única de enseñar. Estaba claro que ya no le importaba mucho, lo que hizo las cosas más difíciles. La chica que pidió una explicación simple se llevó una respuesta bastante corta. Al final, aprendí a resolver problemas por mi cuenta, lo que fue un reto, pero también una buena lección sobre el autoaprendizaje. Fue un semestre interesante, aunque un poco frustrante. Tuve una profesora suplente realmente mala en 6º grado durante unos días. No enseñó nada. Simplemente nos hizo leer el libro de texto en clase. Cada vez que alguien hacía una pregunta, su respuesta era búsquela en un diccionario. No se puede culpar realmente a un docente suplente. Si el profesor habitual no dejó directrices y el suplente no tiene experiencia en la materia, no se puede esperar que enseñe todo como lo haría el maestro habitual. Sin embargo, parece que esa persona muestra una falta de iniciativa notable. Cuando estaba en la escuela secundaria a finales de los años 90, había un estilo de enseñanza que nuestro director y consejero habían adoptado y difundido entre los profesores. Se trataba de amor duro. Pero en lugar de amor duro, parecían tomar solo la parte dura y aplicarla a los estudiantes. Entonces nuestra escuela tenía un lema básicamente, ¡qué tristeza por ti! Simplemente no significaba excusas, sino que se aplicaba a todo. El papá de un amigo mío falleció luego de tener una mala reacción a la anestesia para una cirugía de tobillo. Fue una tragedia realmente grande. Bueno, mi amigo faltó una semana a la escuela y, por lo tanto, faltó a un examen. El maestro dijo que necesitaba estar aquí los días de exámenes sin importar qué, y que no podía tomarse el tiempo para llorar porque para eso era el funeral. Cuando él intentó discutirlo, ella dijo delante de toda la clase, ¡qué tristeza para ti! Lo argumentó e incluso tuvo que acudir al director y acudir a la junta escolar para que se anulara esta decisión. El profesor no se metió en ningún problema. Ahora, no estoy defendiendo esta parte, pero unos 3 meses después, su marido murió mientras dormía a la edad de 50 años y algo de un ataque cardíaco masivo. Cuando regresó a la escuela unas semanas después de su muerte, mi amiga le preguntó al respecto y ella respondió que había sido un momento muy difícil. Él le respondió, qué triste para ti. Lo castigaron durante una semana. Es una historia dura. La actitud de los maestros fue realmente insensible. Lo que le pasó a tu amigo fue terrible, y ver cómo la profesora reaccionó cuando se invirtieron los papeles fue impactante. La vida a veces se ríe en la cara del dolor, y parece que su lección no fue aprendida. Al final, el ciclo de la vida sigue, y las palabras tienen un peso que a menudo se ignora. Tenía un profesor de historia de 7º grado que se enojó conmigo por algo que no recuerdo. Me llevé mi libro de texto y lo guardé todo el año. No pude hacer la tarea, no pude estudiar y reprobé. Ella me devolvió mi libro al final del año después de que obtuve una calificación final de 48. Es curioso cómo a veces un simple error puede costarte tanto. Recuerdo a un profesor que se enojó conmigo por lo que no tiene sentido hoy.
Me quitó el libro y, sin poder estudiar, mi nota terminó siendo un desastre. Al final, me devolvió el libro y ya era demasiado tarde. A veces, las decisiones de los adultos pueden afectar mucho a los jóvenes. Segundo grado, Balcott, IA, a finales de los 70. Su nombre era señora Metzger. Yo era un niño inteligente y extrovertido al que le encantaba ir a la escuela. No le agradaba a la señora Metzger. Obtuve un 100% en una prueba de vocabulario y ella pensó que debía haber hecho trampa. Pasé los siguientes 2 meses en la escuela encerrado en un trastero. Ni siquiera me dejaron salir a almorzar, ella me trajo una bandeja. La única razón por la que se detuvo fue porque les había mencionado casualmente a mis padres que esperaba que el tercer grado fuera más divertido que estar encerrado en una habitación. Mientras salía de la habitación, me quedé con ella como maestra. Toda la experiencia me cambió bastante y casi 40 años después todavía me ocupo de problemas relacionados con ella todos los días. Eso suena bastante duro. Es raro que un maestro decida actuar de esa manera, especialmente hacia un niño que solo quiere aprender. La situación debe haber sido muy frustrante, y es comprensible que te haya dejado huellas. A veces las experiencias en la infancia influyen más de lo que parece. La manera en que las personas manejan sus emociones y reacciones puede cambiar mucho por cosas así. Espero que hayas podido encontrar formas de superar eso con el tiempo. Mi profesor de biología de 10º grado era básicamente un imbécil sarcástico que dejaba que los libros de texto y los recursos web hicieran la enseñanza y él simplemente calificaba. Se burlaba de todos y su método de enseñanza era despreciar el humor. No fue horrible, pero sí molesto. Algunas cosas que diré es que nunca lo hizo personal. Nunca se burló de alguien por algo sobre lo que no tenía control. Y si alguna vez iba demasiado lejos y se daba cuenta, se disculpaba. Tampoco tuvo ningún problema en que le devolviéramos los labios o contáramos chistes a su costa. Por ejemplo, siempre he usado una computadora para hacer mi trabajo. Y en 10º grado la escuela me regaló esta pequeña netbook de poca potencia con Windows XP. Así que utilicé Google Docs, que consume menos recursos, que recién estaba despegando, para trabajar en lugar de Microsoft Word. Un día mi profesor me pidió que hiciera alguna acción específica de Word, creo que fue insertar una ecuación. Le dije que usaba Gdocs y él procede a sondear a la clase sobre lo que estaban usando para hacer el trabajo. Y todos estaban usando Word. Entonces procede a preguntarme por qué tenía que ser tan iconoclasta y usar Google Docs, Chrome y GIMP en lugar de Word, Firefox y Photoshop. Así que durante los siguientes días trabajé en Microsoft Word. Específicamente, realicé mi trabajo en Microsoft Word 6.0 para MS2. Ahora bien, no fui idiota e hice mi trabajo en Google Docs primero y luego simplemente lo abrí e imprimí desde Word 6. De hecho, se rió y aceptó dejarme usar Google Docs para mi trabajo durante el resto del año con críticas limitadas. Sin embargo, su personalidad no fue lo que lo convirtió en un mal maestro. Era solo que era un profesor vago que no quería hacer más que la cantidad mínima de trabajo requerida para que le pagaran. Suena a que tu maestro de biología no era el mejor, pero al menos sabía manejar la ironía. Es interesante cómo puedes conseguir que un profesor cambie de opinión solo con un poco de ingenio. Usar Word 6.0 para demostrar un punto es una jugada inesperada. Al final, parece que encontró un equilibrio entre su estilo y tus preferencias. Sin embargo, lo de ser un maestro perezoso es algo que puede afectar a los estudiantes. Tuve un profesor de matemáticas que decía ser uno de los profesores de matemáticas mejor calificados del país. Cada vez que alguien hacía una pregunta, ella respondía algo como deja de intentar perder el tiempo. O sé que no eres tan estúpido. O ya respondí eso. Así que sorpresa, sorpresa, cuando llegan todos los exámenes y todos están reprobando. Y ella nos regaña por no estudiar y nos dice que debemos asistir a sus sesiones de tutoría después de la escuela. TL/DR Un profesor supuestamente inteligente no puede sumar 2 y 2. No es raro encontrar profesores que se creen mucho y luego no ayudan. Tenía un profesor de matemáticas que vivía en su mundo, siempre menospreciando a los estudiantes. Al final, todos estábamos perdidos en los exámenes. Lo curioso era que, en lugar de revisar su enseñanza, solo nos decía que era nuestra culpa. Un clásico de la educación, donde el orgullo a veces ciega la realidad. Cuando estaba en 8º grado lo estaba pasando muy mal en casa. Mi papá se estaba muriendo y pasaba muchas noches cuidándolo. Me iba muy mal en la escuela. Era un niño muy tranquilo e introvertido, pero me costaba concentrarme y dejaba de lado muchos deberes. Tenía exactamente un amigo. Mi maestra de ciencias de 8º grado se sentó con él una tarde y le dijo que no debería ser mi amigo. Yo era una mala influencia y solo lo arrastraría hacia abajo. Nunca me preguntó por qué me estaba yendo tan mal ni qué pasaba.
Simplemente intentó quitarme una de las pocas cosas buenas de mi vida. Eso suena realmente duro. Tener que lidiar con la enfermedad en casa y además los problemas en la escuela. Es triste que el profesor no viera lo que realmente estaba pasando y decidiera alejar a tu único amigo en lugar de tratar de ayudar. A veces, la gente no entiende lo que otros están pasando y toman decisiones sin conocer la historia completa. Es una lástima que te quitaran a alguien que realmente te apoyaba. Mi profesora de química del instituto. Todo lo que hacía era leer un PowerPoint durante 10 minutos al día y ni siquiera cubrió la mitad del plan de estudios. Incluso tuve una estudiante de intercambio, italiana, que domina perfectamente el inglés, que se sentó en la clase conmigo y ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Es curioso recordar a esa profesora de química. Solo leía un PowerPoint y nunca terminaba el temario. Recuerdo que hasta un estudiante de intercambio italiano, que hablaba inglés fluido, no entendía nada de sus explicaciones. Era como si estábamos en dos mundos diferentes. Al final, solo aprendimos lo básico, pero no mucho más. Fue una experiencia algo frustrante, pero en el fondo, nos hizo reír a veces. Estadística en la universidad. No aprendí una mierda. Estaba fallando estrepitosamente y el maestro simplemente dejó de aparecer cuando faltaban 2 semanas. Un día aparece un decano y dice que se suponía que el señor Dicface vendría y les haría saber en qué clase estábamos y cuáles eran nuestras calificaciones actuales. Nunca lo hizo, así que la universidad simplemente nos aprobó a todos. El señor Dicface me alegró el día siendo un profesor de mierda. A mí también me pasó algo así en la uni. Tenía un profesor que simplemente no se presentaba. Al final del semestre, nos enteramos que todos pasamos porque no entregó los resultados. Fue un alivio, pero a la vez raro. No había aprendido nada realmente. A veces, los profesores hacen menos de lo que deberían, y eso puede ser la diferencia entre pasar o no. La maestra de 6º grado me hizo pararme frente a mi clase y decirles por qué no fui tan inteligente como ellos en el último examen de matemáticas que tomamos. Odié la escuela todos los días después de eso. Solía ser un estudiante sólido de BA, luego solo era un estudiante de bajo CA de literalmente me quitó la escuela. Esto sucedió hace unos 20 años. Ahora está muerto y no me entristecí ni un poco cuando lo supe. Eso suena muy duro. Tener que enfrentar a tus compañeros de esa manera, especialmente cuando solías ser un buen estudiante. Es comprensible que eso afectara tu percepción de la escuela. A veces, un momento así puede cambiar el rumbo de una persona. Es cierto que la gente puede dejar una impresión profunda en nuestras vidas, tanto positiva como negativa. No sé si él se dio cuenta del impacto que tuvo en ti. Tuve un estudiante de profesorado en prácticas de educación física durante 6 semanas en HS. Ella era gimnasta, por lo tanto, tuvimos que aprender gimnasia. Ella esperaba que tuviéramos una rutina para los anillos, el salto, la barra de equilibrio, las barras paralelas y asimétricas y un ejercicio de piso. Tenía una escala de 0 a 10 para cada rutina y añadió una escalada con cuerda para redondear a 100. La cuestión es que me aterrorizan las alturas. Ni siquiera podía subirme a la barra de equilibrio. Intenté explicárselo y estaba completamente fuera de su visión del mundo que alguien pudiera tener miedo mortal de colgar un pie del suelo en anillos. Era un niño, así que no podía explicar que las fobias no son racionales. Obtuve mi única F en toda mi carrera escolar en esa clase. Tuve un profesor en prácticas de educación física que era gimnasta y nos hizo aprender varios ejercicios. Tenía una escala del 0 al 10 para cada rutina y sumó una escalada en cuerda para completar un 100. El problema es que tengo miedo a las alturas, no podía subir al rayo ni a las anillas. Ella no entendía que las fobias no son racionales, así que terminé con un F en esa clase, que jamás había tenido. Casi lloré de alegría por haber defendido la buena ciencia a una edad tan temprana. Siempre me encantó aprender y he tenido profesores que me han enseñado cosas ridículas. Ojalá fuera tan valiente como tú. Eres verdaderamente un campeón del sol. Sin duda, debo mi gratitud a una figura paterna. Desde siempre, se alentó la idea de cuestionar y desafiar las cosas, lo que con el tiempo se convirtió en una costumbre que perdura hasta hoy. Oh hombre, cuando era estudiante de primer año, uno de mis profesores de ciencias hablaba de cómo Estados Unidos fue el primer país en tener un hombre en el espacio. Lo corregí y dije que era un astronauta ruso. Él no me creyó. Afortunadamente, esto estaba en la era de Internet, así que lo buscó y tuvo que enfrentar su propia vergüenza allí mismo, en el salón de clases. Aunque por lo general era tranquilo. Editar, cosmonauta, bien.
No hay nada de malo en que un docente cometa errores, todos somos humanos. El problema surge cuando creen que siempre tienen razón y se niegan a considerar pruebas que digan lo contrario, convirtiéndose en personas difíciles de tratar. ¿Sabes cómo puedes recordar mal cosas que sucedieron durante tu infancia? Como si estuvieras absolutamente seguro de que algo sucedió de cierta manera, pero en realidad no fue así. ¿Estás seguro de que ese no es el caso aquí? Me cuesta creer que un maestro pueda ser tan horrible. Es posible que mi recuerdo de la situación no sea exacto, pero la escuela a la que asistí era famosa por contar con varios profesores que no se involucraban con los estudiantes. Asistimos a la escuela primaria hasta los 11 años, así que al menos, las malas actitudes quedaron en la memoria de mis compañeros. A los 16 años, supe que la institución sufrió una transformación y despidieron a varios de esos docentes. Desafortunadamente, el acoso escolar es algo normal en la escuela, pero cuando el maestro se involucra, es simplemente triste. Probablemente fue intimidada cuando era niña y ahora vive la vida de una niña preadolescente popular indirectamente a través de su hija. Ella necesita crecer. Es triste ver que el acoso escolar también viene de los profesores. Suele pasar que alguien que fue acosado en su infancia quiera desquitarse con otros. En lugar de ayudar, solo perpetúan el ciclo. Es un comportamiento inmaduro y refleja más de sus propias inseguridades que de los estudiantes que deberían guiar. Deberían aprender a manejar sus problemas en lugar de arrastrar a otros. Nunca un profesor lo admitió, pero estoy bastante seguro de que tuve un profesor de historia que hizo esto. Ella no era tan estricta a la hora de deducir puntos, pero mis ensayos se volvieron cada vez más fuera de lugar a medida que pasaba el año y solo veía tinta roja en la puntuación y en mis párrafos de tesis y conclusiones. Supongo que a veces los profesores tienen sus cosas. Tenía un maestro de historia que nunca decía nada, pero con el tiempo, mis ensayos iban perdiendo el rumbo. Ella solo se preocupaba por las faltas de puntuación y el inicio y final. Tal vez se cansó o solo quería ver hasta dónde podía llegar. Al final, mis notas no bajaron tanto como esperaba. Siempre quise probar esto al menos una vez en la escuela secundaria, pero nunca lo hice. Estuve muy tentado de simplemente colar la letra del Príncipe del Rap en medio de uno de mis ensayos, pero tuve la misma profesora de inglés durante 2 años seguidos y ella revisaba cada detalle. En tercer año no podía arruinarlo porque era el único año en el que tenía que hacerlo bien. Y en el último año tuve una clase de escritura universitaria que básicamente era escribir un trabajo de 5 páginas por semana. Dicho esto, realmente disfruté muchísimo la clase del último año y me resultó extremadamente fácil escribir ensayos de más de 5 páginas. De hecho, soy muy bueno en eso y normalmente los hago en 1 o 2 horas, y todavía no he tenido que escribir ningún trabajo largo en la universidad, así que espero que no sea muy difícil de hacer. Entiendo. Siempre quise hacer algo así en la secundaria, pero nunca me atreví. Recuerdo que en mis clases de inglés pensaba en incluir letras de canciones en mis ensayos, pero el profesor era muy estricto. En el último año, aunque me preocupaba, el curso de escritura fue fácil y disfruté el proceso. Ahora me siento confiado con los ensayos y espero que en la universidad sea igual de sencillo. Mi profesor de matemáticas de secundaria gritaba todo lo que decía como Billy Mays. La raíz cuadrada de 25 es 5. Camina tranquilamente hacia su escritorio, todos pase a la página 35. No estaba enojado ni siquiera molesto. Así era como enseñaba. Bonificación. Tenía un profesor de francés que tenía tanto miedo a la oscuridad que cuando veíamos Los Miserables en clase con las luces apagadas, se escondía detrás de las cortinas a la luz y miraba por la ventana todo el tiempo. Me acuerdo de un profe de matemáticas que siempre hablaba a gritos, como si fuera una infomercial. Nunca estaba enojado, solo era su forma de enseñar. Nos hacía reír. También tuve una profe de francés que le tenía miedo a la oscuridad. Una vez, cuando vimos una película, se escondió detrás de las cortinas. Fue algo raro, pero todos nos divertimos. Desafortunadamente, esto es lo que dicen los profesores de matemáticas en pocas palabras. Probablemente era mi materia favorita en la escuela, pero muchos de ellos caen en A. Les encanta enseñar pero odian las matemáticas y terminaron estancados en ellas o B. Les encantan las matemáticas pero realmente no les interesa enseñar. Pero terminó siendo la mejor carrera que podrían obtener con un enfoque en matemáticas en la educación. Mis maestras de Calqui y 2 eran hermanas y entraban en estas categorías. Calqui era miserable porque la maestra no sabía mucho y solo dependía de los apuntes universitarios de su hermana para dar la clase. Y Calc 2 era miserable porque era mejor que intentaras aprender del libro ya que ella estaba más ansiosa por
Decirte que estaban equivocados en lugar de ayudarle a comprender. Una docente de matemáticas enfrenta el desafío de que sus alumnos no comprenden los conceptos y prefieren adivinar en lugar de pedir ayuda. Además, a veces deja la solución escrita en la pizarra, incluyendo el proceso que toda la clase utilizó para resolver el problema, pero aún así, los estudiantes cometen errores. Esta situación revela la necesidad de fomentar una mejor comprensión y comunicación en el aprendizaje. Mi profesora de literatura y noruego también era así. Nuestras opiniones siempre eran equivocadas si no eran exactamente como las de ella, incluso si las expresabas de manera diferente a como lo haría ella. No se nos permitía escribir historias cortas en escritura creativa, solo artículos, porque ella ya sabía que seríamos horribles en eso. Además, no le gustaban los cuentos. Además, 3 es una calificación excelente. Deberías estar orgulloso de haber obtenido una calificación tan alta. Nuestro sistema de calificaciones va del 1 al 6, donde 1 es reprobado y 6 es la puntuación más alta. Parece que tu profesora tenía una visión bastante rígida de la enseñanza. Es frustrante cuando la creatividad se limita por prejuicios. La idea de que solo podías escribir artículos y que no podía haber opiniones diferentes es un poco cerrada. Me imagino que eso desanimó a muchos. A veces los educadores olvidan que la diversidad de ideas es lo que enriquece el aprendizaje. Pero bueno, al final, cada quien tiene su estilo. Yo era uno de los pocos estudiantes que aprobaba las pruebas básicas de mi maestro todas las semanas. Estaba estudiando todas las palabras dentro de las palabras en Quizlet y las estaba superando allí. Ella tenía una configuración, Memdice, para nosotros, pero no me gustó. Entonces, cuando me preguntó cuál es la mejor manera de estudiar, hablé y dije, para aquellos a quienes no les gusta, Memdice, cada raíz que aprendimos está en Quizlet. Ella dice, no tengo un Quizlet. Sí señora, pero es una buena alternativa. Silencio de muerte. Ella dice, vea, Memdice, y apréndelo allí. A veces, los maestros no están dispuestos a escuchar. Recuerdo una vez en clase, cuando sugirió que usemos su método de estudio. Le dije que Quizlet era útil y que la mayoría de los compañeros lo estaban usando. Pero ella ni se inmutó, solo me pidió que siguiera su plan. Fue un momento incómodo, pero así son las cosas a veces. Al final, uno hace lo que puede para aprender. También tenía un profesor de química realmente malo. Cuando un niño dijo que no entendía algo y dijo por qué no lo entendería, la maestra le preguntó, ¿eres simplemente estúpido o retrasado? Después de eso conseguimos un nuevo maestro y fue el mejor maestro que he tenido. Hizo que las lecciones fueran divertidas. Te diste cuenta de que amaba su trabajo. Nos dejó hacer experimentos que el hijo de puta haría. Eso ya marcó una gran diferencia. Pasó de una D a una B. A mí también me pasó algo similar en la escuela. Tenía un profesor de matemáticas que solo sabía gritar. La clase era un desastre. Luego llegó uno nuevo, y todo cambió. Hacíamos juegos y aprendíamos de una forma diferente. La verdad, me ayudó a mejorar mucho. Pasé de un 4 a un 8. A veces, un buen maestro puede marcar la diferencia. De hecho, tuve un jefe que me hizo a un lado en el trabajo por decir está bien. Ella me pidió que hiciera una tarea, le dije está bien y me fui para hacerla. Después de haber completado la tarea, ella me llevó a un lado para preguntarme por qué tenía que ser tan grosero y si realmente quería trabajar en esa empresa y por qué no era un jugador de equipo y bla, bla, bla. Todo depende de la forma en que se expresó el está bien. Si fue de manera alegre, podría haber problemas, pero si se dijo con un suspiro o de manera reacia, hay una base válida para su argumento. Me castigaron en 8º grado. Un profesor me llamó a mí y a otros 5 chicos durante el almuerzo y nos dijo algunas tonterías que no recuerdo. Terminó así, señor Hub está bien, y esa es la mierda que tenía que decirte otros chicos, claro, está bien yo, está bien amigo, señor Hu no me llames amigo, yo lo tienes amigo, señor quien, tienes detención, yo nos vemos allí amigo, me alejé sin sentirme nunca más genial en toda mi vida. Cumplió toda esa detención sonriendo de oreja a oreja. Era un día normal en la escuela, y ese profe parecía estar de mal humor. Me llamó durante el almuerzo con otros chicos. Nos dio un sermón que no presté atención. Al final, cuando le respondí, sentí que había ganado una pequeña batalla. Recibí la detención, pero me fui riendo. Pasé ese rato con una sonrisa, sintiéndome mejor que nunca. Esa sensación de desafío fue algo especial. Tuve un profesor de inglés, lenguaje natural, de 8º grado así.
Una vez pasó 3 semanas dándonos exactamente el mismo paquete todos los días, y solo cubrimos la primera página cada vez. Nos hizo el mismo examen 2 veces pero nunca lo calificó. Probablemente entregamos 2 tareas durante todo el año, principalmente por el punto que mencionaste anteriormente. Ella se jubiló ese año. Eso me recuerda a un profesor que tuve en la secundaria. Era muy relajado y parecía no importar mucho. Nos daba el mismo material una y otra vez, y nunca avanzábamos. Al final del año, muchos de nosotros no aprendimos nada nuevo. Cuando se fue, algunos se sintieron aliviados, pero otros no sabían qué hacer sin su estilo tan tranquilo. A veces, lo simple es lo que más se queda. La madre de un amigo mío falleció cuando él tenía 11 años aproximadamente. El año siguiente tuvieron un sustituto que hizo que la clase recorriera el salón y dijera cuáles eran sus planes para el Día de la Madre. Simplemente dijo: no estamos haciendo nada. Y ella le dio mucha importancia diciendo: vaya, tu mamá debe odiarte. Los términos de la muerte de su madre se desconocen fuera de la familia. Eso es bastante duro. Hay cosas que no deberías comentar sin saber la historia completa. Mi amigo se sintió mal y no merecía eso. A veces, la gente no piensa antes de hablar. Creo que la empatía es importante. Es un recordatorio de que todos tienen su propia carga que llevar. Tuve un profesor de holandés en la universidad que deliberadamente me dio una fecha equivocada para el examen, escrito porque no le gustaba el hecho de que no estuviera regularmente en clase. No podía dormir por la noche y su clase era el único momento del día en el que podía dormir entre 2 y 3 horas. Él lo sabía, los profesores lo sabían, pero decidió que era solo una excusa. Eso suena bastante injusto. Tener un profesor que juega con tus nervios así puede ser agotador. Es raro que alguien en esa posición no pueda entender lo que estás pasando. Al final, es una lección dura sobre cómo algunas personas no son empáticas. La verdad, situaciones así ponen en duda lo que se supone que deben hacer los educadores. Yo también tuve una maestra así, en 4º grado. Ni una sola vez en todo el año dio una lección de matemáticas, nos decía qué páginas del libro leer y se sentaba allí mientras aprendíamos por nosotros mismos. Una vez, el director estaba haciendo una de sus sesiones de sentarse y observar y le señalé que a una de las oraciones gramaticales que tenía en la pared le faltaba una coma. La directora asintió y me felicitó por mi atención a los detalles y luego la miró furiosa. Eso realmente se me quedó grabado. Es curioso cómo a veces los profesores dejan a los alumnos aprender por sí mismos. En mi caso, también tuve a uno así. La clase era más bien un espacio para que nosotros buscáramos respuestas. Recuerdo una vez que corregí un error en la pizarra y el docente me miró sorprendido. No sé si eso ayudó a que cambiara su enfoque, pero fue un momento interesante. Lo mismo, excepto que mi maestro es un tipo 100% indio en toda regla que no puede hablar y estoy atónito de que incluso lo hayan contratado. Él enseña matemáticas y actualmente me las arreglo con mis habilidades matemáticas decentes y las cosas que aprendí en la escuela secundaria. Es curioso cómo a veces nos encontramos con maestros que parecen no encajar. Recuerdo a un profesor que tenía un acento muy pesado y era difícil de entender. Al principio, me desconcertaba un poco, pero pronto me di cuenta de que, a pesar de la comunicación, él sabía bastante. Al final, aprendí más de lo que creía. A veces, la enseñanza viene de las formas más inesperadas. Me gusta mi profesora de estudios sociales, pero en cada clase con ella despotrica sobre que no somos verdaderos canadienses porque no hemos escuchado alguna banda desconocida o no hemos estado en algún lugar al otro lado del país. También parece destacarme bastante porque generalmente no puedo pensar en algo rápido y fuera de mi cabeza, lo que generalmente lleva a que algunos niños se rían de mí porque ella siempre parece sentir la necesidad de decirlo en voz alta. Supongo que volveremos contigo, Chargestone-. Es una buena maestra y me agrada, pero me canso de algunas de las cosas que hace. Entiendo lo que sientes. A veces los profesores tienen sus propias expectativas y eso puede ser frustrante, sobre todo si te ponen en el centro de atención. Es molesto cuando los demás se ríen, y puede hacer que no quiera participar. Al final, es bueno tener un profesor que se preocupa, pero a veces hay que encontrar un equilibrio. Tal vez hablar con ella podría ayudar a que entienda cómo te sientes. Realmente no se puede criticar a un maestro sustituto. Si el maestro regular no dejó ningún plan y el sustituto no tiene experiencia en las materias, no se puede esperar que enseñe todo como un maestro regular. Dicho esto, sin embargo, ese tipo suena extraordinariamente vago.
Es verdad que un sustituto no tiene responsabilidad completa. Si el profesor regular no dejó nada preparado, es complicado. Pero en este caso, parece que el tipo simplemente no quería hacer el trabajo. A veces, los alumnos terminan más frustrados que aprendiendo. Es una pena que la educación dependa de la motivación, y algunos solo están ahí por cumplir. Puedo aceptar que es posible que no recuerde bien la situación, pero la escuela a la que asistí era conocida por tener varios profesores que no querían tener nada que ver con los estudiantes. Asistimos a la escuela primaria hasta las 11, así que al menos mis compañeros recordaron sus malas actitudes. Descubrimos que la escuela pasó por una reforma cuando yo tenía unos 16 años y despidieron a varios profesores. No estoy afirmando que no te crea. Simplemente me resulta difícil comprender cómo puede existir alguien que actúe de manera tan despreciable. Mi prima es profesora de inglés o de secundaria en línea. Tiene 36 años y 56. Es el epítome de una pasiva agresiva solitaria destinada a ser soltera para siempre, la dama de los gatos. En las redes sociales, criticó por completo el sistema automatizado de tareas que utiliza la escuela, diciendo lo fácil que sería arreglarlo si sacaran la cabeza de sus traseros. Entonces, aparentemente les ofreció a sus estudiantes la opción de entregar las cosas personalmente por correo electrónico y ella las calificará a la antigua usanza. Un mes después, no hay más que publicaciones de quejas sobre cuánto tiene que calificar ahora porque demasiados estudiantes están entregando sus cosas por correo electrónico. Suena como un ciclo clásico de quejarse de algo y luego verse atrapada en lo que ella misma decidió. Es interesante cómo la gente a veces no piensa en las consecuencias de sus acciones. A veces, lo que parece ser una solución también puede convertirse en una carga. Supongo que no se puede ganar siempre, ¿verdad? Simplemente tiene que encontrar un equilibrio y aprender a manejar mejor la situación. En la universidad tuve un profesor que daba a los estudiantes calificaciones aleatorias. La gente lo dudó cuando comencé a afirmar eso. Mostré como evidencia que comencé a saltarme todo el trabajo que ella me pedía y todavía tenía calificaciones aceptables, aunque no buenas. Pero la gente realmente me creyó, y la despidieron al final del semestre, después de que le dio un 10 a Carlos. Yo, maestro, ¿por qué le puso un 10 a Carlos? Profesor, porque hizo un gran trabajo, por supuesto. Yo, maestro, ¿quién en el salón es Carlos? La maestra entonces mira el salón con cara de confusión. Por supuesto que estaba confundida. Carlos sufrió un grave accidente automovilístico una semana antes de que comenzara el semestre y nunca asistió a su clase, así que un chico que nunca asistió a su clase obtuvo un 10. La verdad es que eso suena bastante loco. Es raro que a un profesor se le escape algo así. La historia de Carlos es más que extraña, es impactante. Me imagino esa tensión en el aula cuando todos se dieron cuenta. Es una pena que eso le haya costado el trabajo a la maestra, pero demuestra que había un gran problema en su forma de evaluar. Yo también me hubiera preguntado quién era Carlos. Sí, creo que la peor parte fue que ella expresó abiertamente su disgusto, por supuesto. Quiero decir, la mayoría de los profesores probablemente odian su trabajo en algún momento, pero nunca escuché a nadie además de ella decírselo a los estudiantes. Espero que haya podido pasar a algo que disfrutara más. Es interesante cómo algunas personas se sienten cómodas expresando su descontento en su trabajo. Recuerdo a una maestra que también se quejaba mucho. A los estudiantes no les hacía mucha gracia, pero era honesta. Al final, creo que todos nos damos cuenta de que hacer algo que no te gusta puede ser agotador. Ojalá haya encontrado algo que realmente la haga feliz. No creo que se trate tanto de desquitarse con ellos, sino que ella era muy mala en eso. Lo que sucede cuando las personas terminan en trabajos para los que no están realmente calificados y en los que no querían estar. El problema es que la enseñanza es una de esas profesiones de las que no te echan cuando se hace evidente que apestas. Creo que he visto eso en algunas situaciones. A veces, conoces a alguien que está en un trabajo solo porque no tenía otra opción. Y, claro, no siempre tienen la habilidad necesaria. Recuerdo a un amigo que intentó enseñar, pero no le gustaba y los estudiantes notaron que no era bueno. Fue complicado para todos, pero a veces es la realidad de las profesiones. La educación puede ser dura en esos casos. Mi mamá es profesora de matemáticas. Se encuentra con el problema de que sus alumnos no entienden y en lugar de pedir ayuda, adivinan. También hace cosas como dejar la respuesta en la pizarra, incluyendo cómo toda la clase resolvió el problema, y aún así se equivocan. Es curioso ver cómo algunos estudiantes prefieren adivinar en lugar de pedir ayuda. Mi hermana también tuvo esa etapa en su clase de matemáticas.
A veces, el profesor explicaba todo, pero a algunos les daba miedo preguntar. Al final, mejoró cuando se dio cuenta de que era mejor pedir aclaraciones. Te hace pensar en lo importante que es comunicarte cuando no entiendes algo. Tenía una profesora de inglés en 10º grado que odiaba, porque era increíblemente prolija y aburrida y amaba a Shakespeare, pero mi mamá la amaba porque todavía recuerda la vez que entregué un ensayo explicando por qué Romeo y Julieta. Era una historia terrible. Y aún así obtuve una porque el ensayo estaba bien escrito. A mí me pasó algo similar en la secundaria. Tenía un maestro de historia que hablaba sin parar y nunca entendía nada. Mientras tanto, mi mamá siempre decía que era un buen profesor. Una vez, hice un proyecto sobre por qué la guerra era absurda y me dieron buena nota. Al final, aunque no me gustara mucho, el esfuerzo valió la pena y aprendí algo de esa clase. Al día siguiente lo despidieron por completo. La parte aterradora es cuando empezó a venir por la escuela otra vez. Él estaba dando vueltas caminando por la escuela mientras todos estábamos en el recreo y el almuerzo. Tuve que decírselo al director y llamó a la policía. Aparentemente estaba buscando al chico que lo delató. ¿Qué personaje? Parece el tipo de la película Live Action, pero decidió ser profesor de secundaria porque anhelaba tener otra oportunidad de ser popular en esa etapa. ¿En los años 70? Mi profesor de inglés se refiere así constantemente a los negros. Cabe señalar que en los Países Bajos, donde la palabra no tiene una connotación tan negativa, la gente simplemente ya no la usa porque usarla te hace parecer tonto. También dice que Internet es una exageración y se niega a usar una computadora básicamente para cualquier cosa. Es curioso pensar en los profesores de esa época. A veces tienen ideas muy desactualizadas sobre muchas cosas. El uso de ciertas palabras puede ser un indicador de su perspectiva limitada. También es interesante cómo algunos no se adaptan a los cambios tecnológicos, como el Internet. Quizás pensaban que era una moda pasajera y no veían el potencial que tendría. Al final, esas actitudes crean un contraste con lo que valoramos hoy. En mi escuela primaria había un niño negro y nuestra ciudad es históricamente muy racista. Cada vez que aprendimos sobre África, ya sea música africana para la clase de música, cultura para la clase de historia, etc., nuestros maestros nunca dejaron de señalar al niño y decir, tú deberías saber la respuesta a esta pregunta, Matt. Me cabreó, incluso cuando solo tenía 8 años. Me sentí mal, pero por supuesto ninguno de nosotros dijo nada. No puedo imaginar cómo esas microagresiones se acumulan con el tiempo. El miedo es el camino hacia la oscuridad. El miedo genera ira. La ira produce odio. El odio conlleva al sufrimiento. Las microagresiones son complejas. Agradezco tu empatía, ya que se nota que has reflexionado sobre esto y que ha resonado en ti de alguna manera. Mi papá se hizo una endoscopía y cuando mi mamá me llamó después, todo lo que pude aquí fue a papá drogado. De fondo, gritando que todos sus problemas estomacales se debían a todo el hilo que comía cuando era niño. Eso es algo de lo que podría hacer un video. Mi amigo también tuvo una experiencia divertida con la anestesia. Se despertó en el hospital y empezó a contarles a todos sobre su amor por las ardillas, como si fuera supernormal. A veces, esas situaciones graciosas pasan cuando no lo esperas. La risa es lo mejor después de un momento así. Tengo un apellido, digamos McLean, no es mi nombre real. Como puedes ver, hay una A entre la M y la C, y no hay ninguna letra mayúscula en el medio. Sin embargo, cada letra barra diagonal cosa que lleva mi nombre en la escuela se escribe McLean. Realmente me molesta. Es curioso cómo la gente no se fija en esos detalles. Recuerdo que a un amigo le pasaba lo mismo con su apellido. Siempre lo escribían mal en sus trabajos y eso le molestaba. Al principio, trató de corregir a todos, pero al final decidió que no valía la pena hacer drama. A veces, la gente se adapta a lo que ya está hecho, aunque sea incorrecto. Mi universidad me dio un premio que decía felicidades, graduado grabado en la placa. El premio fue para otra cosa. No estaba cerca de graduarme todavía. Así que tengo esta placa de mierda colgada en mi pared y espero que nadie la lea cuando la visite. Es gracioso como a veces recibimos cosas que no tienen sentido. Ese premio seguramente te hizo sentir confundido en ese momento. Tenerlo en la pared debe ser incómodo, sobre todo porque no es lo que esperabas. Me pregunto si alguna vez alguien realmente se fija en eso. A veces, solo quieren lo que creen que es.
Mi nombre es Megan. Mi maestra siempre escribía a Megan. Seguí diciéndole que no hay H. Ella respondió, Megan es la forma correcta, lo escribes mal. Tus padres no deben saber nada de inglés adecuado. Es un nombre galés y el original no tiene H. El que tiene la H es ciertamente pseudo-irlandés y llegó muchos años después de la Megan original. No tiene ninguna conexión real con Inglaterra. Ni siquiera sé de dónde sacó esta idea. Es curioso cómo la gente se aferra a lo que creen saber. Recuerdo a una amiga que tenía un nombre inusual y siempre se lo pronunciaban mal. Era frustrante para ella, así que a veces se reía y simplemente decía que sí, que su nombre era complicado. Pero al final, todos aprendieron a decirlo bien. Tal vez solo necesitaba un poco de tiempo y paciencia. Perdí a mi padre el verano antes del 4º. Y una de las partes más difíciles para mí al principio fue definitivamente tratar de actuar como un niño normal, con los niños de 9 años. Ahora, desde que estoy en la escuela secundaria, es fácil hablar de eso, pero en ese momento, cuando era niño, cada vez que se mencionaba el tema de papá siempre era un momento difícil. Lo siento por tu pérdida. Perder a un padre tan joven es complicado. Todos esperan que actúes como un niño normal, pero a veces es difícil. En la escuela, cuando los amigos hablaban de sus padres, era un momento incómodo. Con el tiempo, aprendí a llevar esa carga, aunque al principio era muy duro. Es un proceso, y hablar de eso te hace sentir un poco más ligero. Una situación similar me pasó en 5º grado, excepto que la maestra fue realmente maravillosa. Era un estudiante que era una mierda. Estábamos haciendo tarjetas para el Día del Padre y yo me estaba enojando. Uno de los niños dijo en voz muy alta, señora Smith, Dragon Meme no necesita hacer tarjetas porque su padre está muerto. Mientras el resto de mi clase iba a PHYS. Mi maestra lo llevó a un lado y le arrancó uno nuevo. No sé lo que dijo, pero pude oírla gritar afuera. Luego lo envió a educación física y volvió al salón de clases para consolarme. He tenido muchos profesores de mierda, pero ella era una de las maravillosas. En 5º grado, viví algo parecido. Tenía un maestro increíble que defendió a un compañero cuando se burló de mí por la muerte de mi papá. Gritó tanto que lo escuché desde afuera. Después, mi maestro volvió para consolarme. Aunque he tenido maestros pésimos, ella siempre será una de las mejores. Su apoyo significó mucho en ese momento difícil. A veces, solo se necesita una persona que se preocupe. En mi primer año de secundaria, el padre de un compañero de clase había muerto. Su padre tenía como 70 años, y uno de mis maestros con quien compartíamos clase decidió que todos le haríamos una tarjeta de recuperación, sobre la muerte de su padre, lo cual me pareció una idea horrible. Así que no le hice uno. Siempre me pregunté si tenía razón o no en eso. Simplemente no me parecía correcto que este niño volviera a la escuela y le diera 20 tarjetas pidiendo perdón por la muerte de tu padre. A veces, no sé si hice lo correcto pensando que eso no ayudaría al chico. Cada uno tiene su manera de lidiar con situaciones difíciles. Hacer esas tarjetas parecía más una obligación que un apoyo real. Al final, creo que lo más importante es estar ahí para la persona, más allá de las palabras. Esa experiencia todavía me hace reflexionar sobre cómo afrontar el dolor ajeno. Es un estudiante de doctorado. Para ser justos, puede que no sea culpa suya que esté impartiendo esa clase. Para muchos estudiantes de doctorado, deben impartir o asistir como asistente una cierta cantidad de clases para recibir financiación u obtener su título. Es como mi amigo que está haciendo su doctorado. A veces tiene que enseñar clases, aunque no siempre se siente preparado. Es parte del proceso, ¿sabes? Necesita cumplir con esos requisitos para seguir con su investigación. A veces se siente agobiado, pero al final es una experiencia que le ayuda a crecer. La vida académica es así, supongo. Una vez mi hermana se quejó de lo difícil que era entender a uno de sus profesores con su marcado acento indio. Suena racista, pero nuestros padres son inmigrantes de la India. Ella no tiene problemas para entender a nuestros padres y otros familiares. Entonces, que el profesor tenga un acento tan fuerte que ella tenga que esforzarse para entenderlo demuestra que aquí hay un problema. Es un tema complicado. A veces, las personas se ajustan mejor a los acentos que conocen. Pero es cierto que hay una línea entre la diversidad y la comunicación efectiva. Tal vez el profesor debería considerar cómo su acento afecta a sus estudiantes. Es importante encontrar un balance para que todos puedan aprender sin frustraciones.
No estoy defendiendo a la profesora de OP, suena horrible. Pero para abordar cómo se deben calificar las clases de arte, conozco a un profesor de arte de secundaria. Si bien el arte es subjetivo, existen reglas y técnicas según las cuales ella califica a sus alumnos. Por ejemplo, podría enseñar una unidad sobre técnicas de sombreado con lápiz, rayado, punteado, etc. Después de algunos ejercicios de práctica, podría asignar un proyecto en el que los estudiantes empleen esas técnicas. Luego puede calificarlos según la calidad de su técnica de sombreado. Es como cualquier otra clase, tienes la oportunidad de practicar una habilidad y luego se te evalúa que también aprendiste y eres capaz de aplicarla. A menudo sus estudiantes dicen, el arte es subjetivo. ¿Cómo puedo obtener menos de una A? Ese no es el objetivo de una clase de arte, las tareas son aprender técnicas específicas. Luego, después de aprender la técnica, podrás elegir si usarla o no en tus proyectos futuros. Creo que es razonable que en una clase de arte haya criterios de evaluación. Recuerdo a un amigo que siempre decía que el arte debería ser libre y sin reglas. Pero cuando tomó esa clase de dibujo, se dio cuenta de que dominar algunas técnicas le ayudó a expresarse mejor. Al final, entendió que aprender las bases no limita la creatividad, sino que la potencia. Fue un buen cambio de perspectiva para él. Ojalá pudiera recordarlo, solo recuerdo que siempre pensé que era un poco ridículo o un poco excesivo. Mi mamá siempre se quedaba estupefacta cada vez que obtenía una calificación media o baja en algo en lo que trabajaba duro. A veces pienso en cómo mi amigo se frustraba cuando su mamá se impresionaba por sus notas. Él ponía tanto empeño, y aunque no siempre sacaba lo mejor, sus esfuerzos eran evidentes. Para él, la reacción de su mamá era un poco exagerada. Era un momento raro, pero refleja cómo a veces no todos vemos el esfuerzo de la misma manera. La presión familiar puede ser agotadora. Sí. Todas las clases y pasillos estaban decorados con hojas, enredaderas falsas y mierda. Recuerdo a un niño que se metió en problemas por hacer bromas sobre Charlie en el monte, cuando estábamos haciendo una especie de evaluación de lectura en inglés. Recuerdo que en la escuela siempre hacían cosas raras con la decoración. Una vez, un compañero hizo un chiste tonto sobre Charlie en el arbusto durante una evaluación. El profe se enojó, pero todos nos reímos en secreto. A veces, esas pequeñas tonterías son las que hacen que los días sean más interesantes. Bueno, no este escenario específico exacto, sino más estupideces como esa en general. Cuando ocurren suficientes incidentes separados, las personas pueden resentirse con toda la escuela a la que tienen que asistir 5 de los 7 días de la semana. A veces, cosas pequeñas pueden sumarse y hacer que un lugar se sienta agobiante. Recuerdo que un amigo siempre se quejaba de lo monótono que era el colegio. Un día, entre risas, nos dimos cuenta de que habíamos acumulado tantas quejas que empezamos a decir que todo era una pérdida de tiempo. Al final, nos reíamos de nuestra propia frustración. Era un alivio. Tiene sentido. Imagina que todo tu trabajo era conseguir que la gente hiciera X y a la mayoría de las personas con las que te encuentras les importa un carajo hacer X, excepto por un pequeño subconjunto de personas a las que les importa al menos un poquito hacer X. Por supuesto que te gusta más ese subconjunto. Es como cuando trabajas en ventas. Te enfrentas a un montón de personas que simplemente no están interesadas en lo que ofreces, y es frustrante. Pero luego encuentras a esos pocos que realmente quieren saber más y te entiendes mejor con ellos. Es más fácil conectar y tener una conversación real. Eso hace que el trabajo sea un poco más llevadero, aunque la mayoría no quiera saber nada. Mi papá hizo algo similar a esto una vez. Solo estaba bromeando con mi hermana, y en broma le hice un insulto, del que ella se rió, y mi papá inmediatamente me envió a mi habitación. Luego gritó que necesitaba respetar a la gente y que los demás se enojarían si los insultaba. Lo sé, por eso no me burlo de ellos. Entiendo lo que sientes. A veces, las bromas pueden malinterpretarse. Me pasó algo parecido con un amigo. Estábamos bromeando entre nosotros y un comentario de él fue mal recibido por otra persona. Al final, solo queríamos reírnos, pero la situación se puso incómoda. Aprendí a tener más cuidado con el humor. Es fácil olvidar que no todos tienen el mismo sentido del humor. Hice algo similar en sexto grado. Mi amigo y yo queríamos sentarnos uno cerca del otro y nos asignaron nuevos asientos. Así que hice una broma diciendo, oh, necesito sentarme cerca de Mark. Él es analfabeto y tengo que ayudarlo a leer. A lo que Mark respondió actuando como un discapacitado mental, comedia de oro.
La maestra literalmente rompió a llorar, no porque mi amigo actuara como retrasado, sino porque podría haber ofendido a alguien en la clase con mi comentario sobre ser analfabeto. Eso sí, fui a una escuela católica con unos 70 niños por grado, como máximo. Conocía a todos estos niños desde el jardín de infantes, ninguno era ni remotamente tonto, todos sabían leer a un nivel apropiado. Recuerdo algo parecido en la escuela. Un amigo y yo queríamos sentarnos juntos y, bromeé diciendo que necesitaba ayudarlo a leer. Mi amigo reaccionó de una manera graciosa y, al final, la maestra se puso a llorar. No porque mi amigo actuara raro, sino porque pensó que había ofendido a alguien. Éramos un grupo pequeño y todos nos conocíamos desde hace años, así que no había gente tonta en clase. Pensé que ese era el estándar para cálculo, en realidad, para cualquier curso de matemáticas. Aquí está esto, lo probaría pero tomará mucho tiempo, así que solo debes saber qué funciona y qué hace. Lo siguiente. Honestamente, nunca entendí el objetivo de las conferencias de cálculo. De todos modos, la mayoría de nosotros simplemente aprendemos del libro de texto. Asisto a clase pero reaprendo todo esa semana del texto, emoticono cara de disgusto. Las clases de matemáticas son efectivas solo con un profesor excepcional, y eso no ocurre con frecuencia. Una vez, un docente asignó problemas de preparación que guiaban a los estudiantes en los métodos que íbamos a aprender antes de la clase. Luego, durante la lección, aclaraba los detalles y los discutía conceptualmente. Esto se daba después de haber adquirido un poco de familiaridad con la mecánica, y la estrategia resultaba muy eficaz. Tuve una clase de historia americana en la universidad. Llegamos a la sección donde estábamos hablando de VASP, protestantes blancos anglosajones, y cada vez que decía VASP nos miraba a mí y a mi hermano, ya que éramos los únicos blancos allí. Ella siempre lo decía de manera muy despectiva y nos miraba mal. Ella también era india americana. Pensé que era bastante divertido en ese momento. Siempre es curioso cómo los profesores pueden interpretar las cosas. Recuerdo una clase donde un profesor siempre hacía comentarios sutiles sobre los estudiantes extranjeros. No lo decía directamente, pero el tono era claro. Al principio molesta, pero luego me pareció más chistoso que otra cosa. Es parte de la experiencia, al final, todos aprendemos un poco con esas dinámicas. Dios mío, tenía una economía doméstica. Maestro que no nos dejaba decir que no nos gustaba algún tipo de comida. Tuvimos que decir que no lo preferíamos. En caso de que lastimemos los sentimientos de la comida, supongo. Todavía me disgusta mucho ese profesor por otras razones. Me acuerdo de un profe que era similar. Siempre nos decía que teníamos que ser amables con todo. Era un poco raro, pero creo que tenía buenas intenciones. Aunque había cosas de él que realmente no me gustaban. Al final, no sé si dar opiniones honestas sobre la comida hubiera causado más problemas. A veces la gente puede ser demasiado sensible. Sí, las clases de matemáticas solo funcionan con un profesor realmente excelente. Y eso no sucede muy a menudo. Tenía un maestro que asignaba problemas de vista previa, que te explicaban cómo aplicar el método que estábamos aprendiendo antes de la clase, y luego, durante la clase, aclaraba los puntos más finos y los repasaba conceptualmente. Esto fue después de que ya nos familiarizáramos un poco con la mecánica y funcionó muy bien. Tuve un profesor de matemáticas que hacía lo mismo. Nos daba problemas para revisar antes de la clase. Cuando llegábamos, ya teníamos una idea de lo que íbamos a aprender. Así, el profesor se enfocaba en aclarar dudas y explicar conceptos. Era bastante útil, ya que todos podíamos seguir el ritmo sin tanto estrés. Aprender con ese enfoque hacía que todo se sintiera más accesible. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.